Buenas tardes, mi nombre es Alejandra Gómez Maquia. Lo que estamos oyendo es una grabación, una confesión inédita del poeta Elías Nandino, que llega a mí de una manera un poco bizarra. Es un poco larga la historia, pero la grabación que estamos escuchando es parte de un documental que se hizo llamado Cerca de lo Lejos. Por azares del destino llega a mis manos en una cantina coyoacanense, un parroquiano me la pasa y me cuenta una historia que después se desvela mágica, porque conozco a otro personaje, el señor Federico Serrano, que resulta ser el que hace estas grabaciones, se encuentra con el poeta Nandino y se hace toda esta confesión que es brutal, es fuerte y es inédita. Y es la primera vez en mi vida que a los 81 años, 3 meses, me coloco frente a mí mismo, viendo mis gestos, viendo si me digo la verdad. ¿Qué he sido yo? ¿Cuál fue mi evolución? ¿Qué me descubro? ¿Por qué fui diferente a todas las gentes y a todos los demás? Necesito analizarme. De niño, recuerdo que todavía a los, creo que 8 años, en un río, un muchacho mayor me tocaba cuando pasábamos desnudos. Y admitía que me tocara. Y después tuve complejo de culpa. Yo no sabía lo que era la culpa, pero tuve complejo. Después fui despertando. Después me convencí que yo no tenía un ángel de la guarda, como decía mi madre, que era el que nos cuidaba. Yo tenía un demonio que me impulsaba, que me aconsejaba al oído. Yo, por ejemplo, empecé amando amores románticos, quizá secretos, quizá llegué a querer niñas, quizá llegué a querer niños. Yo tenía necesidad de amor. Yo a los 12 años salía por mi pueblo con unas ganas de gritar, de encontrar quien me entendiera, porque a mi madre no se lo podía decir, a mi padre tampoco. Después me vine a Guadalajara. En Guadalajara empecé a darle libertad a mi vida y a mi gusto. Lo que se ponía enfrente y que me gustara, me acostara, hombre o mujer, y tenía deleite, y tenía vanidad de poder agarrar a las gentes como yo quería, amasarlas. Llegué a creer que era fácil hacer todo eso. Llegué a creer con vanidad que yo era dueño de una seducción. El sexo se fue facilitando. Y hubo un detalle, no me gustaba a quien yo le gustaba. A mí me gustaba lo que a mí me gustaba. Federico, cuéntanos qué estamos oyendo. Bueno, esto es un testimonio del poeta Elías Nandino. Nandino fue el último de la generación de contemporáneos, digamos cronológicamente, y ocupa un lugar muy particular dentro de esa generación y en las letras mexicanas, porque si bien no podemos decir que fuera un extraordinario poeta, su profesión de médico y su profesión de escritor le permitió vincularse con Javier Villaurrutia, Carlos Pellicer, Jorge Cuesta, Bernardo Ortiz de Montellano, a quienes trataba como amigo, como colega y además como locutor, ¿no? Y entonces Nandino es protagonista y testigo de una época privilegiada de la cultura mexicana y de grandes personajes que hicieron pues realmente la literatura mexicana que vivimos hoy, ¿no? Todos ellos son el antecedente, de manera que pues pienso que es un testimonio realmente extraordinario. El lector avesado de Nandino se va a sorprender con las confesiones que hace este hombre, pero también para quien no conozca, es realmente sorprendente, por no solamente el coraje del personaje de desnudarse frente a un espejo. Esto forma parte del documental Cerca de lo Lejos, que fue producido por la Filmoteca de la UNAM, y en una serie de entrevistas grabadas con el poeta, bueno, pues él contaba anécdotas, su historia, las gentes que había conocido. Por ejemplo, él trató muchísimo a Antonín Artaud cuando estuvo en México. De hecho, le alquiló un cuarto en el centro de la ciudad, le recetaba como médico la
la droga para que Artaud pudiera llevársela en paz por el mundo antes de irse a su viaje por los Tarahumaras. Entonces, Nandino cuenta todas estas cosas desde que era niño. Y el último día de grabación dijo: yo quiero confesarme ante el espejo. Entonces, esta escena la concibió él, la pidió él escogió el espejo a donde iba a hablar. Entonces se sentó y empezó a soltar. ¿Pero cuál fue el contexto? Ustedes estaban haciendo el documental. El documental. Entonces lo grabábamos. Pero no era tu intención que hiciera la No, para nada. ¿Qué edad tenía Nandino? El Nandino, pues, estábamos hablando del año 80, 81. ¿Tendría 81 años? 70 y tantos años. Sí, ¿no? sí. Bueno, porque en el 82 recibe el premio nacional y tenía 82 años. Ah, bueno, entonces si va con el siglo, tendría 80 años. 80. ¿No? Y para uno como entrevistador, de pronto es muy difícil decirle: oiga, suélteme toda la sopa, ¿no? Y esa sopa. Tiene uno un poco de pudor, ¿no? Aparte que Nandino, a pesar de que en ese momento no estaba, digamos, en el candelero, ¿no? Este documental se proponía rescatar esa figura por toda su importancia. Se dice, por ejemplo, así rápidamente entre paréntesis, que Elías Nandino es el autor de la letra del bolero Usted. Aunque se lo atribuye luego un político, ¿no? Un periodista. Se la andaban peleando por ahí, pero sí, creo que sí es de Nandino. Se dice, ¿no? En todo caso que es de él. Pero bueno, hay muchas historias que contar. Y en las entrevistas, digamos, se llevaban a cabo normalmente, ¿no? Bueno, y cómo fue su relación con Pellicer, y cómo fue con Villarrutia, y cómo fue con Jorge Cuesta, y Diego Rivera, y Frida, todas estas cosas, ¿no? Pero el último día, él dice: yo quiero hacer esto. Nosotros no sabíamos, naturalmente, lo que iba a hacer Nandino. ¿Pero en qué contexto? ¿Había tragos? No, Nandino no bebía nada, ¿no? Pues era ya un hombre mayor. Pero eso no quita que le gusta los del equipo de filmación sí bebíamos, ¿no? Sí. Pero él no. Incluso tuvimos muchísimas horas de entrevista y él acababa agotadísimo. Realmente a veces se levantaba mucho más tarde que lo habitual porque eran terapias muy, muy duras. Digo, él fue de una generosidad extraordinaria, como fue toda su vida. Habrá que hablar en algún momento, Alejandra, de la generosidad de Nandino como hombre de letras, la revista Estaciones, la oportunidad que le dio a los jóvenes. En ese momento, y estamos hablando de jóvenes que se llaman José Emilio Pacheco, Carlos Monsiváis, y varios otros, que él les dio la oportunidad de tomar la revista Estaciones, publicar sus primeras cosas, tomar decisiones de criterio editorial para la revista. Entonces, bueno, Nandino era un hombre de una gran generosidad, inmensamente seductor, sedujo a todo lo que se le puso enfrente. Y a todo. Y a todo. De manera que, bueno, nosotros estábamos enamorados. ¿Quiénes estaban ahí a la hora de la confesión? Estaba el camarógrafo, que era Ariel Zúñiga. Estaba la persona que hace el sonido, Sibyl Hayem. Estaba Alejandra Islas, quien hacía la dirección del documental. Y estaba yo, pues que yo me imagino que como asistente. ¿No había ningún otro poeta ahí? No. Bueno, Jorge Esquinca, quien después sería también un poeta importante, Premio Nacional de Poesía de Aguascalientes, etcétera, ¿no? Esquinca era discípulo de Nandino, del taller de poesía de Nandino, que tenía en Cocula y en Guadalajara. Por ejemplo, Jorge Esquinca estaba conmovidísimo, era muy impresionante. Después de oír a Nandino hacer su confesión frente al espejo, Esquinca lloraba, ¿no? Y nosotros estábamos electrizados, pues, ¿no? Nandino temblaba, pues había soltado todo, una vida intensísima, riquísima, sensualísima. El hombre además era inmensamente travieso, inmensamente inteligente, inmensamente sensible. De manera que pues es un momento privilegiado, y yo creo que quienes tengan acceso al documento publicado, al documento sonoro, es un privilegio realmente acceder a testimonios de esta intensidad y de esta sinceridad. Federico, pues ya habrá otra ocasión que sigamos platicando de esto y de tus otras tantas anécdotas con Nandino.
Bueno, que lean el documento, es realmente extraordinario, que publica la revista de la Universidad Nacional Autónoma de México, con una presentación tuya. Y bueno, pues muchísimas gracias. Gracias Por esta invitación.